Buenas noches, me presento. Mi nombre es Angie Benavides. Yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education de la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes. Y en nombre de la unidad de programas abiertos, es un gusto darles la bienvenida a este espacio que vamos a tener el día de hoy, que es un espacio muy especial, que es el lanzamiento del programa de gerencia estratégica de proyectos, con una charla inaugural que se titula Liderar proyectos en tiempos de incertidumbre, cómo gerenciar con agilidad. Esta es una invitación que, como les comento, les extiende directamente el programa que tenemos actualmente en nuestra oferta de programas abiertos. Desde la unidad de programas abiertos de educación ejecutiva formamos parte del ranking del Financial Times, que es uno de los rankings más importantes para este tipo de formaciones. Estamos en el puesto número 1 a nivel de Colombia y en el puesto número 28 a nivel mundial. Entonces, como les comento, es un gusto darles la bienvenida. En esta ocasión tenemos la fortuna de que nos acompañe la profesora Dora Muñoz. La profesora Dora es una de las docentes de este programa, pero además es una de las personas que coordinó tanto la estructuración como la ejecución de esta formación. Antes de comenzar y de contarles un poco más sobre la dinámica que vamos a tener en este espacio, les quiero contar más sobre la profesora Dora para que la conozcan desde ya. La profesora Dora es Executive MBA de la Universidad de los Andes, es ingeniera de petróleos y tiene un posgrado en desarrollo de negocios de petróleo y gas onshore y offshore del Instituto Brasileño del Petróleo. Es ejecutiva del sector de energía, tiene más de 25 años de experiencia internacional, liderando empresas que son operadoras de petróleo, de gas y energías renovables. Divide su actividad particularmente con la de consultora estratégica, experta en la aplicación de marcos y metodologías ágiles en gerenciamiento de proyectos justamente, también de equipos ágiles de planeación estratégica, con un énfasis particular en el desarrollo de negocios, en el diseño de OKRs, en el análisis de escenarios, de innovación y de transformación digital. También tiene experiencia internacional en el diseño, la planeación y la ejecución de proyectos en el sector energético en Norteamérica, a nivel de Latinoamérica también, y actualmente tiene un énfasis en la transición energética, en energías renovables, en captura de carbono, ESG y en nuevas tecnologías de eficiencia. Ha incorporado con éxito la agilidad en la alta dirección de organizaciones y ha sido miembro de 5 juntas directivas, entre ellas las juntas de ACIPET y de CETBIC. Es un gusto tenerte aquí, profesora Dora. Antes ya de darles la palabra a la profesora Dora, les quiero contar un poco la dinámica que vamos a manejar en este espacio. La charla va a tener una duración aproximada de 30 minutos y al finalizar les voy a contar mucho más sobre este programa para que lo puedan conocer y en los minutos que nos queden hasta las 7 daremos alcance a cualquier duda que ustedes tengan. Por eso les quiero extender desde ya la invitación para que a medida que surja cualquier inquietud la puedan compartir en el chat para que al final podamos dar alcance a ella. Ahora sí, bienvenida, profesora. Muchas gracias por acompañarnos y ya dejo de compartir mi pantalla. Te habilito también para que puedas hablar ya en este caso. Ahí ya está tu pantalla. Perfecto, Angie, mil gracias a ti y a todo el equipo de la Facultad de Administración de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes. De verdad que es un placer inmenso tener la oportunidad de hacer parte de una de las mejores universidades del mundo. Creo que todos nosotros nos sentimos orgullosos de los lugares donde estamos, de lo que hemos podido lograr, pero creo que volver a casa siempre es volver bien, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad, habiendo tenido esta opción tan maravillosa de compartir con el equipo de educación ejecutiva de la universidad, viendo que es un programa internacional, que lo podemos hacer desde cualquier lugar del mundo, bueno, nuestra invitación es definitivamente a que vengan y hagan parte de este proyecto. Es un proyecto maravilloso y tenemos un equipo de profesionales y profesores maravillosos que nos van a acompañar. Siempre nos hemos preguntado cómo lideramos proyectos en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Y si ese camino puede ser gerenciarlos con agilidad. En esta sesión, que generalmente las hacemos muy participativas, yo quisiera que quienes están participando, quienes nos están acompañando, se enfoquen un par de minutos en esta imagen, ¿verdad? En esta imagen que tenemos acá y con mucha tranquilidad, puede ser en el chat o por favor, si quieren abrir el audio con mucha tranquilidad, me digan que también, qué es lo que ustedes se imaginan que están al frente, ¿verdad? Entonces, tomémonos un minuto, un par de minutos para poder ver qué tenemos al frente. ¿Listo?
Esto es parte de los ejercicios que nos encantan traer estudios de casos reales que estaremos analizando. Entonces, por favor, bienvenidos. Quienes deseen participar, pueden levantar la mano, pueden escribir un comentario en el chat. Son súper bienvenidos. Vamos a ver, acá tenemos un par de comentarios en el chat. Alguien que quiera decirnos, que se lance a romper el hielo y nos diga, bueno, ¿qué vemos acá? ¿Qué estamos encontrando acá? Vamos a ver si alguno de los participantes, no sé, Andrea, Gabriel, Luz Alejandra, Antonio, Daniel, John. A ver, chicos. Hola, Dora, buenas tardes equipo, a todos los que nos acompañan. Pues aparentemente un puente mal construido sobre a un lado del río o el mar, bueno, no sé. Muy bien, ¿quién nos habló acá en este momento? Luz Alejandra, ¿sí? Alejandra. Sí, Dora, muchas gracias. Alejandra, encantada. Bueno, Alejandra, mira que sí, tienes toda la razón, es un puente, ¿no? Y bueno, está ahí puesto. Esto está muy, muy interesante. Gracias, Alejandra. Mira, Daniel Espinosa nos dice, parece ser una obra inconclusa o sin terminar. Bueno, Daniel, estamos en ese camino, una obra inconclusa. Yo voy tomando nota de lo que nos van diciendo. Andrea Moreno nos dice una obra sin sentido. Bueno, esto es bien interesante porque vamos a ver algo que estamos vivenciando todos. Gabriel nos dice, antes había agua y se secó, por eso el puente ahora parece no servir. Bueno, mis queridos, entonces, ¿alguien más que nos quiera compartir? Estos comentarios son súper valiosos y alguien que quiera abrir el micrófono y nos quiera contar qué ve ahí, que por favor, con toda tranquilidad, estamos en un espacio para compartir, aprender cosas y compartir conocimiento. A ver, ¿quién más se le quiere lanzar a contarnos qué ve acá? Hola, muy buenas noches. Hola Daniel, qué gusto. Sí, mira, no sé, de manera previa o sin conocer mucho, de pronto podría asumir que posiblemente hubo algún desastre natural o algún fenómeno natural que afectó o de pronto dejó una huella y dejó como esa obra, podría ser, o la topografía, podría ser algo que incidió. Pues Daniel, te cuento que sí, yo creo que este es el buen momento de contarles a todos. Sí, esto que nosotros vemos aquí es una obra que fue concluida, que existe. Esto que vemos nosotros aquí es una imagen del río Choluteca en Honduras. Imagínense que esto que vemos acá es una porción de un puente, son 484 metros de un puente. Ese puente lo construyó la organización Hasuma Ando Corporation, una organización japonesa. Resulta que entre 1935 y 1937 Honduras, con la riqueza que la caracteriza en toda la parte natural, tenía un puente sobre este río, un río bastante importante que atraviesa prácticamente todo el país en la parte sur. Tenían ese puente para conectar con el proyecto de la vía panamericana que venía desde el norte de Norteamérica y yendo hacia Sudamérica. El gobierno japonés decidió en el año 1998 hacer un aporte importante y ayudar a Honduras en ese proceso de conectar una vía panamericana que no solamente le sirviera al país para conectar este cruce tan importante, ¿no? Y que viabilizaba tanto la comunicación y la movilidad especialmente, sino que Honduras y toda Centroamérica, no sé si ustedes recuerdan que después del año 96 existió una crisis financiera y económica muy importante, en Centroamérica se estaba recuperando. Entonces, ese año, como parte de ese proyecto, Japón donó, diseñó y construyó esto que nosotros vemos aquí, este puente. Pero aconteció algo bastante complejo y era que ese puente era parte de un conjunto de obras de infraestructura que Honduras iba a desarrollar para dar viabilidad a la parte de turismo. Entonces, ese puente también iba a conectar dos partes importantes del país.
Ocurre algo, no sé si ustedes recuerdan, dentro de esas cosas, como Daniel bien lo decía, ¿no? Puede haber un desastre natural, ocurrió el huracán Mitch. El huracán Mitch se dio entre el año 1998. En el año 1998 inicia su recorrido, vamos a verlo acá, eh, en la parte central, en la parte del Atlántico, y toma un recorrido bastante importante, ¿verdad? Es un fenómeno bastante atípico que se dio, pero cuando se da aquí en la parte atlántico, en el norte, en la parte de Colombia, él toma un recorrido, inicia como una tormenta tropical, pero aterriza en Honduras como un huracán tipo sí. Realmente fue un fenómeno supremamente devastador. Son de esas cosas que realmente uno no quisiera recordar, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Resulta que se tuvieron 5.600 personas fallecidas, 5.600 familias, imagínense, afectadas por este fenómeno. Más de 8.000 personas desaparecieron y hasta final de ese año no habían sido encontradas. Más de 12.000 personas quedaron heridas muy gravemente. Más de 3 millones de personas solo en Honduras fueron damnificadas y cerca de 6 billones de dólares en pérdidas. Esto generó una crisis sanitaria ambiental muy fuerte en Honduras, ¿verdad? Tanto que después ya no cambiaron cambiaron el nombre de ese fenómeno de Mitch por Matthew para los años posteriores, porque post-evento se presentaron problemas serios de cólera, leptospirosis, dengue, ¿verdad? Entonces, ante estas situaciones, pues una de las cosas a recordar es, luego de esto, ¿qué podemos nosotros pensar? La única obra en infraestructura que logró superar ese huracán fue este puente. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido el éxito de que esto se presentara? O en este caso de este puente, esto se presentara. ¿Fue la única obra de infraestructura que sobrevivió? ¿Qué creen ustedes, chicos? Acá vamos en el chat. Pueden escribirnos en el chat o nos pueden abrir el micrófono. Daniel, si quieres continuar con la temática, o Alejandra, sería interesante. ¿Qué opinan Sí, ustedes? Andrea, claro. sí, totalmente, pues sí, y muy interesante ese tema, no lo conocía realmente y pienso que, pues tú mencionabas que había sido realizado, ejecutado y diseñado por japoneses. Digamos que yo pienso que ellos tienen una gran habilidad en este tema de la parte de gestión y pues en el momento de desarrollarlo, pues lo hicieron tan bien que pues pudo resistir. Imagínate, y esas son las cosas curiosas, ¿no? Interesantes. Gracias, Daniel. Aquí, alguien más me levantó la manito. A ver, Andrea. Andrea, tú levantaste la manito, ¿quieres participar? Bienvenida. Bueno, ¿Sí? yo estaba escribiendo que los materiales que se usaron para construirlo también, el hecho de tener como buena cimentación permitió pues tener como la calidad idónea de los materiales para que soportara un evento, digamos, natural como este, ¿no? Tan complejo, correcto. Sí, Andrea, mil gracias por participar. Antonio, igual, construye sobre lo que tú dices, cimientos en la estructura. Ah, Alan, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bienvenido. yo considero que por la calidad de construcción y la calidad de mano de obra que tiene un país como Japón, bueno, no pudo, tiene que ver mucho en que haya sido la única infraestructura que soportó el paso del huracán. Precisamente Ujú, yo soy originario aquí de Ciudad de Guatemala y ujú. sí, el huracán al paso por Guatemala sí causó mucho daño en la Ya infraestructura decía, pública. claro. Pues Alan, mira qué chévere que nos acompañes a todos. Estamos súper felices porque sabemos que estamos aquí desde muchos lugares del mundo, ¿verdad?
Y yo creo que eso es una preocupación que todos nosotros compartimos, hacer las cosas bien de la forma correcta y especialmente cuando tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Mil gracias, Alan, y bienvenido siempre a participar. A ver, Gabriel nos dice, al ser construido por Japón, considero que fue desarrollado con la tecnología necesaria para resistir catástrofes naturales en lo que ellos son expertos. Sí, mis queridos. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún último aporte en esta parte? Súper, súper chévere escucharlos desde todo lugar. Imagínense, tenemos unos minuticos para conectarnos y hacer un poquito de networking todos, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué les comento con respecto a esto? Imagínense que este caso, el caso del río Choluteca, para mí personalmente, es un ejemplo real y claro de un proyecto que fue gestionado en un ambiente de alta incertidumbre, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con este río, especialmente Centroamérica y muchos otros países, tienen eventos que son impredecibles. En este caso, no solamente los fenómenos que se dan por tener mar, por tener costa, por tener ríos, sino porque son efectos que son impredecibles con el tiempo, con los años. Es así que todo tipo de gestión de proyectos necesita ser adaptativo y estratégico. Y una cosa que quiero resaltar de lo que ustedes decían, Hasumo Anda Corporation, después de esta situación, le permite o dona especialmente a Honduras 82 millones de dólares y construyen 6 puentes, todos con los mismos modelos. Fueron los únicos puentes que sobrevivieron a todas las catástrofes. ¿Qué podíamos nosotros pensar de esto? Miren, varias cosas. Fenómenos como este, que son fenómenos naturales, ahora lo vamos a ver un poquito más en ambientes de incertidumbre, se presentan todo el tiempo. Cuando cuando nos asignan un proyecto que tiene un inicio, que tiene un fin, siempre estamos pensando qué es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Siempre estamos intentando considerar cuáles son los riesgos. Yo quisiera, después les vamos, esta presentación, Angie, tú me permites, se las vamos a compartir a quienes nos acompañen en el webinar completa, ¿vale? Para que la tengan. Este es un caso que realmente vale la pena, listo, perfecto, vale la pena tener, ¿sí? No solamente por lo que implica el hecho de que ante tanta incertidumbre nosotros pensemos cómo mejoramos continuamente, cómo le generamos valor e innovación y cómo creamos valor conjuntamente, ¿verdad? En retrospectiva, cuando nosotros analizamos, este es un caso que analizamos profundamente en este curso, veíamos, por ejemplo, la gestión de proyectos. La gestión de proyectos como tal en entornos tan inciertos requiere no solamente una lección aprendida, requiere de una retrospectiva, identificar qué hicimos bien, qué podemos hacer mejor y qué definitivamente no haríamos y tomarlo como parte de ese proceso. Entonces, algunas conclusiones que se dieron y que se dieron en parte de lo que mencionaba Alan, gracias por tu participación, por lo que hicieron varios de los gobiernos que no solamente están conectados a esa carretera panamericana, sino que sufrieron esta situación tan devastadora. Implementaron 5 cosas interesantes: monitoreo y alarmas tempranas, ¿cierto? Después de que ese modelo se replicó, especialmente en Honduras, que fue la zona más afectada, varios de los países decidieron implementar sistemas de monitoreo de alertas tempranas, especialmente en áreas anticipando inundaciones y tomando medidas preventivas. Miren, otro punto interesante y que para nosotros como gerente de proyectos es súper clave: la participación de las comunidades, ¿verdad? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a recibimos un proyecto, es lo que vamos a hacer, pero cada vez toma más y es de vital importancia contar con la participación de todas las comunidades y de los diferentes stakeholders, especialmente cuando estamos en esos procesos de adaptación, en entender cómo esos proyectos cambian las dinámicas de los lugares donde nosotros estamos adelantándolos. Un punto clave allá, y bueno, en el que Colombia también es experto en el tema de la planificación de contingencias. No solamente se tomaron acciones para seguir en caso de inundaciones, sino que iniciaron por entrenar a las personas que tenían que tomar esas decisiones que eran críticas en momentos de crisis, ¿verdad? Y eso es una habilidad que nosotros desarrollamos y como gerentes o líderes de proyectos y gerentes estratégicos necesitamos adaptar nuestro pensamiento. Y otra que es muy importante, el aprendizaje continuo. A nosotros nos llamaba la atención, a mí particularmente este caso me gusta mucho porque cuando veo haciendo un diseño de caso,
vi por primera vez esa imagen, me impactó y pensé lo que todos pensamos, bueno, ese puente a dónde va, será que es un desembarcadero, pero no tenía entrada, ¿por qué está tan solo? Parece un ambiente natural, o sea, me llevó a cuestionarme tanto y dije, no, vamos a crear con esto un caso porque es importante. Como desde el otro lado del mundo, aplicando varias de las metodologías que aplican los japoneses para el diseño y la construcción, países como Japón logran hacer simulaciones de cuál podría ser el peor escenario, ¿verdad? Y esto es algo apasionante y creo que es algo de lo que nosotros nos vamos a encargar muy bien, trabajar análisis de escenarios. ¿Por qué quería traerles este caso? Básicamente porque no solamente por entender que como gerentes de proyectos, quienes estemos responsables y encargados de los proyectos, tenemos una responsabilidad inmensa sobre cuidar la vida de las personas que están con nosotros, sino la responsabilidad también total con hacer las cosas bien de la forma correcta. Entonces, es ahí donde nosotros arrancamos. No sé si ustedes sabían que en administración, hasta antecitos de la crisis sanitaria del COVID-19, nosotros hablábamos en administración siempre de ambientes VUCA, esos ambientes que tenían volatilidad, eran inciertos, complejos, ambiguos, volátiles, por ejemplo, si vemos en tema en mi área, en los precios de petróleo, inciertos, no sabemos si los mercados se mueven en un lado, cómo afectan otras áreas, complejo porque el tipo de relación entre las organizaciones, las personas, las comunidades se vuelve muy complejo también y ambiguo porque tal vez una actividad buena que lanzada aquí se interpreta de otra manera. Resulta que con el tema de la crisis sanitaria hubo como un antes y un después en cómo se concibe el mundo y cómo nosotros lo estamos concibiendo, ¿verdad? Hay muchas ópticas, hay muchísimas perspectivas, pero pasa de concebirse algo como complejo y ambiguo a algo caótico. Y es aquí donde nosotros empezamos a entender y a estudiar ambientes BAN. Por las siglas en inglés, vamos a llevarles a español, se consideran como ambientes britles, como ambientes frágiles, como ambientes donde se crea una gran ansiedad, que no son lineales, es decir, toda la información que nosotros usamos y decimos, bueno, lo hemos hecho aquí de esta forma, tomemos esta información y tracémosla porque muy probablemente la información puede ser usada aquí, ya no es tan fácil hacerlo, la información cambia. Es incomprensible desde el punto de vista de la cantidad de información y de desinformación que hay. Entonces, esto es parte de lo que nosotros vamos a tocar, cómo lideramos nosotros proyectos bajo estos ambientes de una incertidumbre, bajo un ambiente, estos ambientes van. ¿Qué vemos nosotros como ejemplos, no? Cuando pensamos en la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo esto ha afectado. Entonces, al inicio de la guerra, por lo menos en América, en Sudamérica, en América Latina, hoy estamos haciendo esta transmisión para Canadá, Colombia, Brasil, estamos unificando todos estos países para estos proyectos. Y bueno, Alan nos cuenta que estamos cerquita nosotros también en Guatemala. Entonces, vemos cosas muy particulares. Bueno, es una guerra, está pasando allá. Pero cuando nosotros vemos que al día siguiente de la declaración de inicio de guerra, un presidente de Brasil viaja a Rusia, decimos, ¿qué pasa? Bueno, está solicitando asegurar suministros. Y empiezan a haber muchos movimientos, tanto que procesos importantes de transición energética que se venían adelantando quedan frenados cuando toda Europa queda prácticamente al borde de la crisis porque no hay suministro de gas desde Rusia. Son fenómenos tan absolutamente incomprensibles que muestran la fragilidad de los sistemas de seguridad de cada país, que generan ansiedad en los mercados, que son cosas que tal vez nosotros no imaginábamos. Entonces decíamos en Colombia, bueno, pero pues es que eso está pasando allá en Europa y Rusia, y ok, no tiene que ver. Bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, los suministros que nosotros usamos como la nitrogenasa, que la producen allá, Ucrania, Rusia? Rusia es el principal productor de gas para Europa y para la parte sur de Asia, y Ucrania es uno de los principales manufacturadores de ese tipo de gas para crear los abonos y químicos que se usan en todo el mundo para la producción de comida. Entonces, son cosas que realmente a nosotros sí nos afectan. Entonces, este caso del puente del río Choluteca, que se llama hoy en día el puente del sol naciente, pues es un caso pequeño comparado con todo lo que vemos, cómo desde un lugar es posible proyectar y conectar siendo estratégico.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos este nuevo mundo caótico, pues empezamos a pensar, bueno, venimos de un mundo ambiguo, volátil, incierto, a algo que se ve de esta forma, como que incomprensible, como que nos están trazando, como que sentimos ansiedad, ¿verdad? Eso, mis queridos, no es ajeno a quienes estamos gestionando, gerenciando o siendo estratégicos en el diseño de proyectos o nuevas actividades. No es externo. Entonces, ante esos ambientes frágiles, no lineales, que generan tanta ansiedad, ¿qué pregunta nosotros nos hacemos, verdad? Bueno, cambiamos la estrategia, gestionamos los proyectos de forma diferente, cambiamos los modelos de negocio, esos modelos que tenemos ya no son pertinentes, ¿no? ¿Cómo podemos crear valor ante estos desafíos, verdad? ¿Cómo nosotros podemos crear portafolios que atiendan a las necesidades de nuestros clientes, colocándolos a ellos como primer lugar y a nuestras necesidades? ¿Cómo ser relevantes y sostenibles? Yo no sé si quieran, por favor, si tienen otras preguntas adicionales, ¿verdad? Porque este tipo de preguntas son las que hoy en día nosotros nos estamos haciendo, sin importar el sector en el que estemos, si es en energía, si es en retail, si es en comunicaciones, si es en tecnología. Esta pregunta es totalmente transversal a todas las profesiones. Entonces, dentro de esas misiones que nosotros tenemos cuando queremos gerenciar proyectos, primero es, bueno, ¿cuáles son esos caminos de acción, no? Que nos permitan enfrentar esos ambientes, ¿no? Porque es que a veces nosotros estamos un poco cómodos, se los digo, nos entregan una misión. Esta es su misión, esto es lo que tienen que construir. Pero resulta que el proyecto no es solamente eso, el proyecto involucra una cantidad de ambientes, entornos que se están moviendo, que son dinámicos, que son muy complejos, ¿verdad? Necesitamos identificar los objetivos estratégicos de la organización, que ellos se consoliden a través de los proyectos, que la organización tenga una sostenibilidad a lo largo del tiempo, que cada uno de los resultados que tengamos genere un alto impacto. Cómo aplicamos la integración y cómo nuestro pensamiento tiene que ser ágil, ¿verdad? Entonces, ante esto, pues a mí esta imagen también me gusta mucho porque vemos un mundo comunicado, no globalizado, global, pero resulta que si nos vamos a una organización, pensemos, esta es una organización, la organización o nuestro proyecto funciona en cuestión de un contexto, en un tiempo y en un lugar específico, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros desarrollamos, pero él está sujeto a un ambiente que es como una siguiente capa, ¿no? Un ambiente donde existe un intercambio con otras organizaciones, donde tenemos proveedores, tenemos prestaciones de servicio, donde creamos ese relacionamiento con otras organizaciones. Y un ambiente como estos, que es mucho más grande, que lo podemos denominar entorno. Y es ese entorno el que determina esos ambientes volátiles, inciertos, que son complejos, que son antiguos, ¿verdad? Y hay una cosa que es muy interesante. Nosotros empezamos a funcionar como un ecosistema dentro de esos entornos. ¿Por qué? Porque al final muchas de esas cosas que se dan a nivel global son situaciones que se van a presentar sobre nuestras organizaciones y para las cuales nosotros tal vez no tengamos esa preparación. ¿Qué queremos nosotros? Abrir nuestra mente a saber cómo nosotros interpretamos estratégicamente esos ambientes para poder entender de qué manera podemos establecer esas estrategias de tipo local, es decir, globales que tienen que ser adaptados a nivel local, ¿verdad? Por favor, si tienen alguna pregunta, nos van contando, ¿verdad? Entonces, es aquí donde entra a jugar algo clave, porque nosotros hemos llamado esto una gestión estratégica de proyectos, porque ya no es solamente que nos entreguen algo para ejecutar, es que necesitamos identificar el rumbo de la organización y esto se está haciendo a un alto nivel en las organizaciones, pero es clave contar con gerentes, con mandos medios, con directores y con toda la organización, ¿verdad? Porque de la misma forma en que nosotros vemos que una organización vive, sobrevive y se relaciona y define sus proyectos en un tiempo, en un lugar específico, de esa misma forma ella no puede ser desconectada de esos entornos grandes. Entonces, ¿qué viene con esto? Y creo que aquí hay un punto interesante y es, nosotros hablamos de cómo creamos valor, ¿verdad? Siempre estamos hablando hoy en día cómo creamos valor en las organizaciones porque venimos trabajando de una forma convencional. Resulta que uno de los puntos claves a los que llegamos, a los que identificamos hoy en día que podemos crear valor es vía innovación.
¿Y qué sería entonces la innovación? ¿Qué creen ustedes, mis estimados? ¿Qué creen ustedes que es la innovación o qué piensan ustedes de la innovación? Pueden levantar la mano, nos pueden colocar en el chat. Bienvenidos, por favor, todas las preguntas que tengan o todas las sugerencias. ¿Mm? Bueno, sí. No, estoy viendo aquí el chat. Perfecto. Claro que sí. ¿Quieres participar? Abre tu micrófono tranquilamente. Ok, Daniel. bueno, pues pienso que innovación es nuevas ideas y precisamente articulado con retos, con cosas, barreras que creíamos que estaban presentes, buscar la manera de romperlas. Totalmente. Sí, Daniel, innovación es básicamente crear cosas nuevas, hacer una novedad, un producto, un servicio, algo que no existía, ¿verdad? Y este punto es importante porque mira lo que tú has dicho y es crear y es hacer nuevas cosas. Cuando nosotros identificamos dentro de esta pila, que es una organización, cuál es ese camino para crear valor en las organizaciones, hay tres cosas que son claves. Uno, la cultura. Dos, las estrategias. Y tres, la disrupción digital. Cuando hablamos de cultura, nos relacionamos básicamente a que la organización debe contar con una forma de crear valor a través de lo que es ella. Cuando hablamos de liderar esa innovación, hablamos de cómo las estrategias de la organización, que deben ser conocidas para todos en la organización, se deben alinear entre lo que se está trabajando en el mundo real y en el mundo de negocios con el mundo digital y cómo a través de la integración de herramientas digitales creamos esa disrupción, es decir, la parte de transformación. Esto es el nuevo panorama que tenemos hoy en día, quienes estamos trabajando, quienes deseamos trabajar en proyectos. Tenemos que entender de creación de valor, de estrategia, de cómo se trabaja la cultura y la gestión del cambio, cómo alineamos nosotros la parte estratégica con la parte digital y de qué forma incorporamos la transición en la parte de la transformación digital. Resulta que cuando hablamos también de creación de valor, hablamos de tres tipos de innovación. Una, y miren qué es interesante, nosotros cuando trabajamos en proyectos normales, convencionales, siempre hablamos de mejora continua. Pero cuando estamos adentrándonos en el mundo de agilidad, hablamos ya de innovación incremental, porque es crear un producto, una marca, un nuevo método de producción. Y nos alineamos hacia la disrupción. Es decir, cuando una organización entiende que el mercado necesita un producto diferente a lo que él ofrece, tiene la capacidad de adaptarse y generar un producto que se oriente a lo que el mercado necesita. O irnos hacia la parte de la innovación radical. Cuando la dinámica de una organización cambia, es porque el escenario de la marca cambia. Entonces es aquí donde hace todo el sentido que nosotros pensemos primeramente en el cliente. Y esto va para los proyectos convencionales. Para mí fue un quiebra-cabeza intentar entender cómo yo gestionaba agilidad dentro de mis proyectos convencionales. Nosotros hemos descubierto una buena ruta. Entonces, hay tres preguntas que yo quisiera que nosotros siempre nos hiciéramos antes de darle paso a Angie. Y es, miren, tres cosas que son claves y que ya no son exclusivamente la gestión estratégica de la organización. ¿Quiénes somos como organización? ¿Cuál es ese ADN? Miren, antes de pensar en el tema de cultura, ¿cuál es nuestro ADN? Aquellas cosas que no son cambiables. ¿Qué nos identifica y cuál es nuestra cultura? Segunda pregunta, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Es decir, ¿cómo ejecutamos las estrategias y el camino? ¿Cuál es? Gestión, toda la parte de gestión de proyectos. ¿Cómo crecemos como organización? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la retrospectiva? ¿Cuál es la toma de decisiones? ¿Cuáles son los recursos? Ya para hacer cierre en esta parte. Entonces, ante eso, a mí me encanta, realmente me encanta mucho y es parte de lo que nosotros vamos a ver, trabajar con mapas de ruta, los famosos fast track, ¿verdad? Y un ejemplo sencillo es, bueno, tengo mi punto de partida. Antes de decidir exactamente, mire, ese es el contrato, ese es el proyecto. ¿Cuál es exactamente el problema que debemos resolver? Entonces vamos a trabajar con pensamiento crítico, en que nosotros podamos entender qué limitaciones hay, que podamos identificar ese sentido de urgencia, el mercado, son los competidores, definir exactamente cuál es nuestra misión,
Y es ahí donde nosotros podemos tener organizaciones que son híbridas, pueden manejar su gestión de proyectos convencionales, pero también pueden tener organizaciones que tengan proyectos ágiles, pueden tener áreas de nuevos negocios, pueden tener personas, como nosotros lo hemos hecho con éxito en muchas organizaciones, que pueden trabajar alineadas desde cualquier lugar del mundo, ¿verdad? En proyectos, por ejemplo, un proyecto que a mí me encanta, que es Proyecto Share, ellos lanzan a nivel global un proyecto y te dicen, si quieres participar, puedes destinar hasta el 20% de tu tiempo productivo para este proyecto. Entonces tú tienes perspectivas desde muchos lugares del mundo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esto, podemos crear colisiones, trabajar de forma colaborativa. Comunicarnos es un punto clave y es aquí donde la gestión estratégica de proyectos no es solamente para técnicos, ingenieros o gerentes o líderes, donde gestionamos adecuada y de manera pertinente la gestión del recurso humano. ¿Cómo los entrenamos? ¿Cómo los empoderamos? Tienen la información esencial disponible en un mundo hipercomunicado, con hipercantidad de información. ¿No les ha pasado a ustedes que entran a buscar una información y empiezan a encontrar tanta información que se agobian? Bueno, no, necesitamos desarrollar estrategias para entrar, navegar y capturar la información necesaria y disponible, la que sea necesaria. Bueno, vamos a pilotear esos proyectos, cómo los piloteamos, cómo esas soluciones las ponemos en ejecución y cómo las extendemos, cómo vamos creando nuestros libros y portafolios de proyectos, ¿verdad? Y obviamente la decisión tomada de seguir. Entonces, para cerrar este punto, ¿cuál tiene que ser nuestro driver? Miren, no solamente desde el top de las organizaciones, pero sí desde allá se toman unas decisiones que son claves y son importantes. Primero, agilidad, flexibilidad, adaptación son factores claves del éxito. Esto nos permite a nosotros poder lograr los objetivos corporativos, pero no solamente los de ellos, los nuestros personales. Ser sostenibles, mejorar la competitividad de las organizaciones, desarrollar nuestro capital humano. ¿Cómo? Incorporamos la tecnología, la transformación digital, el trabajo colaborativo, la co-creación y la agilidad. Todo dentro de un mundo de una gestión estratégica e integral de proyectos. Entonces, dejo de compartir en este momento. No sé si tengan preguntas o inquietudes. Le doy paso a Angie, por favor. Angie, mil gracias. Mil gracias a ti, profe Dora, por la charla. Voy a compartir mi pantalla, no sin antes reiterarles la invitación de la profesora Dora para que si tienen alguna pregunta, tanto de la charla como del programa en sí, del que les voy a contar ahorita más información, la puedan compartir en el chat o si prefieren seguir la conversación con el micrófono abierto, puedan tenerla lista para ahorita dar alcance a esas dudas. Por ahora, como les comentaba al inicio, realmente para nosotros este espacio es muy especial porque estructuramos esta formación que consideramos de suma importancia hoy en día, como seguramente lo pudieron entrever con la charla de la profesora Dora, y es una formación sobre gerenciar estratégicamente los proyectos desde un enfoque que es innovador y sostenible. En este momento tenemos la cohorte de apertura prevista para suceder en octubre, es una cohorte que va a ofertarse en modalidad semipresencial. Esto implica que si no residen en Bogotá, pero tienen la facilidad para desplazarse en ciertas fechas puntuales a las sesiones presenciales, van a poder hacerlo. Ahorita les voy a compartir el enlace a la página web del programa para que puedan consultar tanto el brochure como el cronograma en el que está la especificidad de la modalidad de cada sesión y puedan tener ese panorama general a su alcance. Está para comenzar concretamente el 27 de octubre. Es una formación que tiene una duración de 130 horas que se distribuyen en 121 horas que son de sesiones sincrónicas, tanto si son sincrónicas presencial como si son sincrónicas virtuales y 9 horas de trabajo autor. Por ahora les quiero compartir que lo que esperamos lograr con esta formación se sintetiza en dos frentes. El primero de ellos es que esperamos que ustedes puedan desarrollar esas competencias y habilidades que hoy en día son necesarias para la gerencia de proyectos y esto esperamos lograrlo a través de herramientas y de metodologías completamente prácticas. Y el segundo ítem que esperamos alcanzar es que puedan exponer y analizar cuáles son esas metodologías de gerencia de proyectos que hoy en día se implementan en las empresas más exitosas y también esas metodologías emergentes para el desarrollo de proyectos. Para lograr esto, la formación se estructura en una serie de módulos. Les quiero contar a grandes rasgos en qué consiste cada uno y seguramente ahorita, si quieren profundizar en algo más, tenemos a la profesora Dora que, como les comenté, es una de las coordinadoras del programa que les va a poder expandir un poco más esa visión con más detalle.
por ahora les comparto que ese primer módulo de arranque es una introducción precisamente a la gerencia de proyectos para transitar hacia un eje más estratégico en el que vamos a partir de un modelo más general sobre pensamiento estratégico en proyectos. Vamos a decantar en el liderazgo de equipos en la gerencia de proyectos, que es el tercer módulo. En el cuarto ya vamos a pasar a temas de formulación, de evaluación y dirección de proyectos en general, para que en el quinto podamos conversar sobre este módulo que acompaña a la profesora Dora, que es de metodologías, marcos y gestión ágil de proyectos. En el sexto nos detenemos en este subtítulo del programa que les comenté, y es cómo poder incorporar realmente la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. En el séptimo vemos un tema que es fundamental para gerenciar los proyectos de una manera estratégica, y es la evaluación financiera y de costos de esos proyectos. En el octavo vamos a conversar sobre esta otra parte del título, que es la innovación y cómo poder innovar en términos de esa gerencia de proyectos. En el noveno nos centramos sobre otro tema fundamental, que es la cadena de suministro y su relación con el tema. Y al final tenemos una sesión sobre presentación de proyectos integradores. Les quiero contar un poco más sobre esta sesión para aprovechar y contarles que la metodología por la que apuesta este programa es una metodología que sea participativa y práctica. En ese sentido, no esperamos que esta formación sea una formación completamente teórica en la que ustedes simplemente adquieran conocimientos que no puedan aplicar, sino todo lo contrario, que sea una formación que realmente les dé herramientas de rápida aplicabilidad, que puedan incorporar en esos contextos laborales, y sobre todo que tengan la oportunidad de apropiar a partir de este proyecto integrador que construirán a lo largo del programa y que presentarán en la última sesión para recibir retroalimentación sobre él. Y ya para cerrar, les quiero contar sobre unos descuentos que tenemos activos para que ojalá se animen a acompañarnos en esta próxima cohorte y aprovechen también estas fechas. Aún tenemos activo el descuento por pronto pago hasta el 6 de octubre, es un descuento del 10%. Y también tenemos descuentos si de pronto alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes o se quieren inscribir en grupos de 3 o 4 personas o en grupos de 5 o más personas. Ahorita mismo les voy a compartir un mensaje por WhatsApp, se los acabo de enviar. En ese mensaje les dejé un formulario para que si están interesados en que alguno de nuestros asesores los contacte, los acompañe en el proceso de inscripción o de resolución de cualquier duda logística, administrativa o académica, nos puedan dejar sus datos, o si prefieren escribirnos directamente, allí les dejé la línea de WhatsApp donde cualquier persona de nuestro equipo va a estar dispuesta para ayudarlos con esas dudas. Entonces, por ahora, dejo de compartir pantalla, ya en un momento les comparto el enlace de la página web y abrimos el espacio de estos 13 minuticos hasta las 7 para resolver cualquier pregunta que tengan al respecto. Perfecto. Angie, mil gracias. Bueno, mis queridos, cuéntenos preguntas, inquietudes. ¿Cuál es su visión acerca de los proyectos? ¿Cuál es su necesidad acerca de los proyectos? ¿Cómo nosotros podríamos ayudarles a ustedes a generar valor en un mundo tan caótico? Me encantó Dora, que... Gracias Angie y Dora por esta invitación, que me parece muy valioso los temas que nos han compartido el día de hoy. Yo quisiera saber con relación, digamos, al contenido, ya como el pensum, qué tan, digamos, matemático o cuantitativo es el contenido. Lo digo porque de pronto en mi experiencia profesional y laboral, pues sí he tenido como la oportunidad de gerenciar proyectos. Actualmente gerencio uno de salud mental para población migrante. Entonces, entiendo que ustedes utilizan mucho metodologías relacionadas para temas de empresa, pero no trabajo tanto como en el sector privado, sino más desde la cooperación internacional, de proyectos en los que se involucra, por supuesto, el sector público, el sector privado. Entonces, sí me gustaría conocer un poquito en ese sentido y los costos específicos que tiene mi programa. Listo. Entonces, mira, yo te acompaño con esto, Andrea, y mil gracias por la pregunta, me parece súper valiosa. Este programa, él no tiene digamos que no tiene un contenido muy profundo sobre la parte de financiamiento. Tenemos un módulo especial de financiamiento de la línea del área de evaluación financiera, pero es un módulo en el que tú puedes, y todas las personas que no hayan trabajado en proyectos fácilmente lo comprenden y se aplican dependiendo del tipo de proyectos. Este tema me parece interesante, ¿por qué? Porque uno de los plus que tenemos en este curso es que vamos a tener un proyecto integrador. Entonces, si tú estás trabajando en un proyecto de ese estilo,
vamos a contar con poder desarrollar todos los ítems que sean más importantes para esos proyectos que ustedes tengan. Entonces, vamos a ver si en mayor o en menor medida, por ejemplo, si tú estás trabajando con cooperación internacional, podemos ver casos en los que podamos hacer análisis de esa forma. Por ejemplo, a nivel de cooperación, existen metodologías como el PMR4, ¿verdad? Que son modelos internacionales. Podemos identificar en las charlas de inicio. Nosotros tenemos algo muy práctico y tenemos unos contenidos curriculares que son necesarios para unificar conocimiento, pero como trabajamos con experiencia, también podemos identificar si hay algunas cosas específicas que requiera alguno de los estudiantes, podemos trabajar un poco más de material sobre eso, tenemos acceso a mucha información, también podemos compartir algo de experiencia o traer un caso específico. Trabajamos mucho con casos espejo, por ejemplo, yo he trabajado en proyectos de implementación de marcos y metodologías de proyectos ágiles con gobiernos, con instituciones que son públicas. Y eso es todo un desafío, ¿verdad? Nosotros lo vemos en América Latina como un desafío, pero es algo muy normal que podemos ejecutar. Angie, querida, te dejo la parte 2 de la pregunta, ¿vale? Gracias, profe Dora. En el chat les acabo de dejar el enlace de la página web antes de contestar la pregunta sobre el valor, que igual la pueden encontrar en el brochure y en la página web. Les quiero compartir que en el brochure también encuentran esa descripción de los módulos, no tan general como se las presenté, sino con la especificidad de ciertas temáticas, para que si tienen dudas puntuales o les gustaría profundizar un poquito más sobre cuáles son esos temas puntuales de cada bloque, puedan también consultarlo en el brochure. Y ya sobre el valor, les confirmo que la formación en su precio estándar tiene un valor de 12.900.000 pesos. Y les recuerdo que igual por ahora hay una serie de descuentos habilitados sobre ese valor de la formación en este caso. Entonces, si es de su interés de pronto explorar las opciones de pago, cualquier asunto sobre estos medios, nos pueden dejar su información en el formulario o escribirnos al número de WhatsApp que les compartí. Perfecto, Angie, mil gracias. Creo que cuando una de las cosas que a nosotros como profesores y especialmente cuando diseñamos este modelo de este curso fue intentar entender la cantidad de visiones tan diferentes que teníamos cuando nos abordábamos a proyectos y desde la parte estratégica de las organizaciones. Entonces, ustedes van a encontrar aquí un pool de profesores que han trabajado, que somos professional practitioners, o sea, que hemos trabajado y estamos trabajando en organizaciones reales, que compartimos el conocimiento que tenemos a través de todos los marcos que la universidad nos permite y que, bueno, trabajando juntos nos ha permitido que estos programas de educación ejecutiva sean en el top mundial, ¿verdad? Traemos, como Angie lo decía, ¿no? Metodologías y cosas que son emergentes y que realmente son valiosas. Preguntas, chicos, inquietudes. Daniel no está ahorita, se fue, pero Alan, Antonio, Andrea, Oscar, Luz Alejandra. Una consulta con la metodología del curso. Ahorita solo tiene el modelo semipresencial. Ciertos módulos se van a tomar presencialmente en la universidad. O se puede tomar todo remoto. Alan, en ese caso te confirmo que esta corte es semipresencial. Eso implica que si tiene un componente obligatorio presencial en la universidad. La razón de Ok. que no manejemos la modalidad híbrida, que es poder tomar esas sesiones presenciales remotas, precisamente para favorecer esos procesos de aprendizaje y hacer una formación más extensa, si contamos con ambas opciones para que tengan la oportunidad igual de interactuar con los compañeros en tiempo real, que también siempre hace muy diferente la experiencia. Y uno de los grandes valores de este tipo de formaciones por el perfil a la que están dirigidos es precisamente la oportunidad de conocer personas que están enfrentando retos similares y de que puedan seguir tejiendo esas redes y hacer networking con otras personas que están trabajando en distintos sectores, en este caso en el país, o personas internacionales que nos acompañen. Igual como les comento, las sesiones virtuales tienen un amplio componente y lo que solemos hacer con la presencialidad es enfocarla en bloques puntuales para que no sea, por ejemplo, 2 semanas completas de sesiones presenciales a lo largo de las semanas, sino que las sesiones presenciales están programadas para suceder el viernes en la tarde y el sábado todo el día, de manera que si tienen la facilidad de desplazamiento y disponer de ese viernes y hacer el viaje solo para ese fin de semana,
puedan seguir tomando el resto de formación virtual y programar esos viajes para las sesiones presenciales, que contamos con bastantes participantes que no residen directamente en Bogotá, pero que toman el programa con esta modalidad. Ah, ok, listo, Alan, perfecto, muchas gracias. estarías Dime. encantado de conocer muchas colombianas lindas. Ya, te recibiríamos con los brazos abiertos, además que muchos de la gran mayoría de nuestros programas tienen un componente internacional importantísimo y creo que lo que Angie dice es totalmente cierto, es Sí, importante desarrollar esa conexión con las personas. sí, me llegó esta notificación de esta charla del día de hoy porque estoy interesado en tomar otro curso que tienen ustedes también en el programa de educación continua. El otro curso sí es totalmente virtual, entonces como yo resido aquí desde Ciudad de Guatemala, ese sí lo puedo tomar yo virtual, pero por el tema y el contenido que conversaste y lo que cubriría sí me llama mucho la atención. Sí, tal vez para la próxima convocatoria yo ya podría planificar los qué días serían esas actividades presenciales para que pudiera hacer el viaje, pues, para aprovechar el contenido del curso de forma presencial. Claro, Alan, será encantador tenerte en Bogotá. Mil Muchas gracias. gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Daniel, te veo en un taladro petrolero allá atrás. Cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, pues, Dora, muchísimas gracias y por la reunión a todos y la logística, charla muy interesante y qué genial que estas charlas sean así interactivas, que no sean como tan cerradas a lo mismo, sino que sean participativas, me parece muy genial. Y sí, yo soy ingeniero geólogo y soy especialista en gestión estratégica de proyectos. Me parece muy genial el programa que estás planteando y algo muy importante que pues que te quería aportar es que pues en basado en mis conocimientos y pues lo que he estudiado de proyectos, me parece muy importante como el enfoque de innovación. Yo siento que cuando estudié en proyectos, pues fue muy bonito porque fue lo genial que tienen los proyectos es el enfoque interdisciplinar, que tú puedes formar equipos multidisciplinarios y te hace ver la vida y la visión de tu profesión de manera distinta. Y eso es muy bonito. Y lo que yo sentí en ese momento que faltó fue la innovación. Y sería muy bonito como enfocar siempre como estrategias innovadoras y más desarrollo tecnológico. Eso yo creo que me faltó y eso es aquí algo hoy en día, pues en la actualidad, por ejemplo, como industria energética, pues que estamos, es fundamental la innovación y la tecnología. Apostarle a nuevas tecnologías y a nuevos procesos. Eso de que el programa se pueda fortalecer en eso sería maravilloso. Sí, Daniel, yo creo que ese es uno de los plus que hemos visto, pues comparto contigo y bueno, y con todo el mundo, la pasión por la energía. Es que imagínense que si no tenemos gasecito o no tenemos energía, no nos levantamos y tenemos cafecito caliente, agüita caliente, agua en la casa, o sea, todas, miren, yo les hago un paréntesis cortico. De 8.000 millones de personas que estamos en el planeta, menos de 2.500 personas en el mundo tienen la facilidad que tenemos nosotros en Colombia de levantarnos, tener gas natural en la casa, agua potable en absolutamente todos los suministros de agua de la casa, tener seguridad energética, tú colocas la luz y tienes luz constante, entonces son privilegios. Y todo eso se hace a través de la integración de la energía. Entonces soy súper apasionada cuando podemos identificar que proyectos tan complejos como los que sean en el sector de energía son proyectos que son beneficiosos para todos. Y Daniel, con lo que tú dices y para todos, nosotros este programa lo diseñamos pensando en la realidad que estamos viviendo. Así como vamos a ver marcos y metodologías, vamos a ver Scrum, vamos a ver Kanban, vamos a ver varias metodologías ágiles, también vamos a ver tecnologías, vamos a trabajar con Jira, con la gestión ágil de proyectos, con diferentes marcos para que veamos que todo eso se integra en una organización y traemos toda la parte de gestión humana y hacemos proyecto integrador. Colocamos los temas de planeación, la parte de gestión del cambio que casi nunca, lo digo también por experiencia propia, lo tenemos en cuenta. Entonces, creo que, bueno, gracias a su feedback, sentimos que hemos hecho un buen trabajo con la parte de diseño
Mil gracias, Daniel. Con Listo. mucho gusto, con mucho gusto. Perfecto. Listo, ¿Alguna por otra ahora. pregunta, Angie? No, no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien más tiene alguna preguntita en este último minuto. Listo, profe. Creo que no. Entonces, igual agradecerles muchísimo por habernos acompañado en este espacio, por su participación tan activa. Recordarles el mensajito que les compartí en el chat si están interesados en acompañarnos. Esperamos de verdad contar con ustedes en esa próxima cohorte. Mil gracias también a ti, profe Dora, por habernos acompañado en esta charla de inauguración del programa y esperamos que tengan una feliz noche. Perfecto. Angie, a ti y a todos nuestros queridos participantes, de verdad, un placer para nosotros ayudarles a ustedes en la creación de valor. Les mandamos un abrazo y bueno, esperamos encontrarnos 27 de octubre. ¿Ok? Angie, mil gracias. Daniela, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que tengan buena noche. Muy buena noche.